Bienvenidos, soy Omar Mariluz. Soy Josefina Townsend, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial del primer foro Integración al Bicentenario. El primer foro Integración al Bicentenario que organiza RPP, porque el 11 de mayo justamente vamos a tener un evento donde RPP tratará de poner en debate los principales temas de agenda para buscar un país diferente al que tenemos. Hemos crecido efectivamente, años de crecimiento económico, una década de crecimiento económico, sin embargo, tenemos que ver cómo mejorar la calidad de vida de las personas, pobreza, desigualdad, corrupción, informalidad, una serie de temas que hay que atacar y hay que poner sobre la mesa. Así es, celebrar ese crecimiento, pero plantearnos cómo crecer con igualdad. Tenemos un informe que hemos preparado y en 3 minutos vamos a poder poner en el tapete cuál es el país que queremos. El Perú tiene más de 30 millones de habitantes, cada uno con sus propias necesidades y prioridades. Con tantas y tan diversas miradas, ¿cómo construimos un país que garantice una mejor calidad de vida para todos? Aún existen peruanos que no tienen agua potable, no cuentan con un seguro de salud y las condiciones en las que estudian no son las adecuadas. Para cerrar las brechas en estos sectores, hay que trabajar de forma continua. Seguir un plan que determine acciones específicas que a largo plazo ayudarán a alcanzar el objetivo. El Perú necesita una ruta para el crecimiento durante los próximos años, que oriente las políticas públicas y recursos de todos los sectores hacia un solo objetivo. Ni siquiera es un tema de decir, bueno, ¿qué país nos gustaría ser? ¿O qué país es posible que seamos, ¿no? En realidad los temas futuro son importantes porque, para comenzar, te dan un norte. Y una especie de dirección a los agentes económicos, sociales, etcétera, un país, ¿no? Hacia dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer para poder llegar allí. Una encuesta realizada por el Instituto Integración en el 2015 muestran que los peruanos esperan que al 2021 se resuelva la calidad de la educación, la corrupción y la inseguridad ciudadana. Estos 3 problemas que preocupan a los ciudadanos deben abordarse como reformas a largo plazo, que se enfoquen en la raíz del problema para encontrar una solución. Las medidas a corto plazo solo son una solución temporal que se convierten en obsoletas. El mediano y el largo plazo es justamente la suma de esos cortoplazos. Y cuando uno no tiene ni idea de a dónde conducen esa sumatoria de cortos plazos, sucede lo que sucede, que es que vamos aquí, así como un zigzag, como una combi, ¿no? En lugar de ir por alguna carretera que bueno, empiezo aquí y voy a terminar allá. Es responsabilidad del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico desarrollar el plan a futuro del país, que recoja las preocupaciones de los ciudadanos y cuente con la aprobación de todos los sectores. Hoy se está elaborando un nuevo Plan País al 2030, con nuevos objetivos, indicadores y acciones estratégicas para cerrar brechas que aún persisten en sectores como servicios básicos, salud y educación. Primero, nosotros hemos adoptado ya como base de planeamiento, y lo estamos haciendo desde el 2016, el modelo de bienestar de OECD y los ODS. Entonces he hecho un ejercicio que todas las cosas que el Poder Ejecutivo haga, las haga en ese marco. O sea, esa es nuestra base de planeamiento. Un plan consensuado, con objetivos claros que puedan evaluarse, el presupuesto adecuado y el compromiso de los gobernantes son los elementos que se necesitan para pensar el país a futuro. Y para conversar sobre el país que queremos y cuán posible es lograr ese país al que todos aspiramos, un país más justo, está con nosotros Carlos Anderson, él es presidente del Instituto del Futuro. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer realmente estar aquí. Carlos, ¿cómo estás? En esta celebración de estos casi 200 años de búsqueda de la felicidad de los peruanos. Que es finalmente lo que todos queremos, un país Exacto. más feliz. Y estamos hablando del futuro, pero un futuro que no es tan lejano. De aquí al Bicentenario ya no falta tanto. ¿Cómo enmarcar ese país que queremos? A ver, yo creo que en realidad no es muy difícil pensar en el país que queremos si pensamos en la familia que queremos. O sea, como familia queremos que nuestros hijos crezcan sanos, crezcan en seguridad, que tengan oportunidades, que tengan una educación de calidad, ¿verdad? Y que eventualmente puedan trabajar y asimismo ellos hacer crecer a sus propias familias, etcétera, ¿no? Eso que queremos alrededor de nuestras familias es lo mismo que deberíamos querer
para el país, ¿no? Te hago una pregunta un poco pesimista, Carlos. Es decir, ¿cómo empezar a sentar las bases, digamos, del país que queremos, que son, digamos, medidas bien a mediano o largo plazo, definitivamente, en un contexto donde lo que estamos buscando es el corto plazo, reactivar la economía, dar la vuelta al tema de la caída del empleo, que la pobreza no siga aumentando? Es decir, ¿cómo meter el chip de mirar en mediano y largo plazo cuando se está viendo el corto plazo en el MEF, en los otros ministerios? A ver, el largo plazo, el futuro, se construye justamente de esas medidas que damos todos los días, que le llamamos corto plazo, ¿no? Y voy a ponerlo nuevamente en términos muy sencillos. Si un chico quiere ser doctor y está en la secundaria, ¿verdad? Será mejor que empiece a estudiar todos los días y bastante, porque si no, nunca va a llegar a una universidad de calidad para estudiar medicina. Y cuando esté estudiando medicina, tiene también que estudiar muy fuerte, porque si no, no va a llegar a ser doctor. Es decir, el largo plazo se construye de esa cadena de corto plazo. Ahora, el gran problema que tenemos en el Perú es que muchas cosas del corto plazo no tienen un norte. O sea, hacemos cosas y no sabemos a dónde vamos, qué es lo que queremos finalmente. Estamos viendo que juramento un nuevo ministro de la producción, por ejemplo, ¿no? Ya son varios en muy corto plazo. Ese tema de la continuidad, ha habido intentos de hacer un plan nacional, pero incluso en ese mismo plan no hay acuerdos. No, es un chiste, finalmente, ¿no? Esto tiene que ver un poco con, no un poco, la verdad que muchísimo, con el hecho de que esta necesidad de plantear los temas de largo plazo, que ahora a partir de RPP, yo la verdad es que los felicito, ¿no? Los ponemos sobre el tapete para que todos los peruanos discutamos. Dense cuenta que esto debería haber sido puesto sobre la mesa por los políticos. Pero los políticos viven del día a día, del corto plazo. O sea, un ministro tiene una vida pues de 6 meses, 8 meses, un año, ¿verdad? Entonces, como me lo dijo, bueno, no me lo dijo, me hicieron saber que dijo un primer ministro cuando tratamos de aprobar justamente una actualización del plan bicentenario, dijo, bueno, yo no tengo tiempo para el largo plazo, ¿no? Esa frase se me quedó grabada porque digo, mientras en el Perú la clase dirigencial, los políticos, no entiendan que el largo plazo es simplemente tener una idea clara de a dónde queremos ir. Si hablamos de una reforma laboral, de una reforma de la producción, etcétera, ¿para qué? ¿En qué medida va a cambiarle eso la vida a los ciudadanos? Eso es lo que tenemos que ver. No, hablamos de reforma de la salud, ¿verdad? Pero nunca decimos, entonces, de aquí en adelante, ya no vas a tener que esperarte 2 meses para que te hagan una consulta, sino que será en 5 días. O sea, hemos perdido ese tipo de norte y hay que recuperarlo. Quizás lo más difícil es generar los consensos adecuados. Lo digo y pongo como ejemplo el tema de la educación, donde se generó un gran consenso político que había que continuar una reforma educativa, un cambio, y vimos cierta continuidad con el ministro de Educación Saavedra. Y de ahí las políticas continuaron, pero hubo ruido político y vamos a ver cómo está eso. ¿Cómo lograr esos grandes consensos en informalidad, en diversificación productiva, en corrupción? Mira, yo creo que es menos difícil de lo que uno pudiera pensar. Ayer conversaba con una mamá de un colegio, ¿no?, que tiene sus hijos en un colegio de estos de élite, ¿no? Y me hablaba, por ejemplo, del show que habían hecho, un musical que habían hecho en el colegio y cómo eso ayudaba a la integración de los chicos, de las chicas, ¿no? Y la participación de los padres, etcétera. Cuando hablamos de calidad de la educación, en realidad no tenemos que mirar a los Estados Unidos, a Finlandia. Aquí en el Perú hay escuelas, hay colegios que son de altísima calidad. Lo que deberíamos hacer es entender, ¿y por qué ellos sí y el resto no? ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué la educación pública no puede tener la calidad de un, no sé, pues de un Markham, de un Roosevelt, de un Villa María, etcétera? ¿Por qué? Como sucede en los países escandinavos, por ejemplo, comentábamos hace un rato fuera de cámaras la situación de Finlandia. Finlandia solo tiene 100 años de independencia. Sí. Es cierto, tiene características diferentes a nuestro país, pero se propusieron unas metas. Por supuesto. Claro, pero lo que quiero decir entonces es que no nos hagamos muchos problemas con el tema de los consensos, ¿no? Mira a tu alrededor, el futuro está aquí. El futuro no es solamente un tema de tiempo, el futuro también es un tema de mirar al costado, ¿no? Entonces, en temas tú me dices de informalidad, tenemos una informalidad de 72% laboral, ¿no? 72%. Sí. Eso no está de acuerdo con nuestro tamaño de economía. No tiene ningún sentido que un país de ingresos medianos como el nuestro tenga ese nivel de informalidad. Sí. Hay economías parecidas a las nuestras, del tamaño de las nuestras, que tienen 30, 25% de informalidad. Allí está tu meta, entonces. Rapidito. No inventemos más pólvora. Ahora,
¿Cómo llegamos allí? Ahí es donde tenemos que empezar a construir consensos en las medidas de política pública necesarias. Y sobre todo en un punto en que lamentablemente ha habido retroceso, ¿no? Que es el aumento de la pobreza, que acabamos de tener las cifras que son muy dolorosas, muy preocupantes, y que tienen que ver con el empleo, fundamentalmente. Sí, aunque yo la verdad ahí, si me permiten una digresión así muy chiquita, ¿no? La pobreza, el concepto de pobreza monetaria es la más pobre de los conceptos de pobreza. Pero da un indicador. Es un indicador, la verdad que muy confunde. Yo creo que más confunde que otra cosa. Pero sí se han perdido empleos formales. Yo lo que creo, hace rato que estamos perdiendo empleos formales, o sea, la informalidad no la para nadie y no la va a parar nadie, mientras por un lado haya una actitud tan condescendiente, ¿no?, con la informalidad. ¿Sí? Tenemos monumentos a la no tributación, como son polvos azules, polvos rosados, la culebrita, el cerro, no me acuerdo cómo se llama en Trujillo, donde hacen calzado. O sea, los tenemos identificados, pero el Estado como que mira a un costado. Pero no hay un problema, Carlos, en el diagnóstico. Un punto el de la pobreza, porque tienes, por ejemplo, Madre de Dios, ¿no?, donde te sale como una de las regiones con menor nivel de pobreza, menos de 5%, pero tienes que sus niños menores de 3 años, 2 de cada 3 tienen anemia. Claro. Entonces, eso es una cosa que no tiene sentido. Totalmente. Y no solamente eso, la pobreza en realidad es un concepto multidimensional. Por eso que está muy bien que nuestra aspiración tenga como referente el índice del bienestar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque es un índice que va más allá de simplemente decir si ganas 300 o no sé cuántos soles al mes, si eres pobre o no eres pobre. Eso es una tontería, ¿no? O sea, uno es pobre en la medida que no tiene capacidad para ejercer ciertas libertades, ¿no?, para poder ir a la esquina, para poder mandar a tus hijos al colegio, ¿no? ¿Qué se puede hacer en 3 años? Es cortísimo el tiempo, de acá al 2021 la corrupción no se va a acabar, la informalidad no se va a acabar, pero ¿qué se puede empezar a hacer? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar así una decisión. A ver, yo por ejemplo, y cada quien tiene su propia elección, ¿no? Pero a mí me duele ver tanto niño en la calle, ¿no? El Perú podría, por ejemplo, eliminar la pobreza de los niños menores de 5 años, es decir, asegurar que ningún niño menor de 5 años sufra de malnutrición, etc. ¿Sí? ¿Cuánto costaría eso? Yo les aseguro, así, mire, no cuesta más de lo que cuesta hacer Talara. Son 5.600 millones de dólares en Talara, ¿no? No cuesta más de lo que significan hacer algunos de los otros proyectos faraónicos que tenemos. Invirtamos esa plata en asegurar que no haya un solo niño menor de 5 años, ¿ya?, que esté sujeto a esta perversión que significa la pobreza, que lo marca de por vida. Porque la pobreza, lo sabemos bien, se hereda, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener nosotros como país la voluntad clara, porque no va a haber futuro sin ellos, ¿no? Y sobre todo en un país como el nuestro, que no nos damos cuenta, pero más rápidamente, estamos, mejor dicho, rápidamente envejeciendo. Y dentro de poco vamos a necesitar de esos jóvenes, pero que tienen capacidades realmente de producir, y no lo van a hacer mientras pues tengamos tanta anemia y tanta... No, claro, ya están en desventaja desde un comienzo. Totalmente, sí. Junto con lo que hemos sabido de la disminución del empleo formal y la pobreza monetaria, también ha habido otra noticia que también nos desanima, ¿no? La corrupción que estamos viendo y la lucha contra la corrupción, el caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su evaluación finalmente? ¿Ha quedado como un país, estamos quedando como un país que sabe luchar contra la corrupción o que solamente pagan algunos y otros no? A ver, tenemos 200 años de corrupción. Sí. ¿No? Ese es un caso, pero puede ser emblemático de nuestra historia. No, evidentemente. Y yo soy de los que piensan que qué bien que haya sucedido, ¿no?, para poder comenzar a construir sobre ese entendimiento. Pero aquí lo que necesitamos es castigos ejemplares, ¿no? Mientras tengamos la sensación de que se ha hecho mucho, hay mucho ruido y muy pocas nueces, lo único que va a haber es mayor frustración, ¿no? Ahora, la corrupción, entendámoslo bien, es justamente un crimen, sobre todo porque condena a la pobreza, ¿no? Esa carretera por donde no pasan más de 10 vehículos, que costaron millones. Piensa lo siguiente, fíjate, no solamente en el caso de Odebrecht es las coimas que se han dado, ¿no?, sino todos los sobrecostes, esos son miles de millones de dólares. Esos miles de millones de dólares, con esos miles de millones de dólares hubiéramos acabado con la pobreza infantil. Número uno, nada más, yo te digo, nosotros vamos a ser un mejor país si por lo menos
logramos eso. Ya después pensamos en el tema de tener una infraestructura del siglo XXI, etcétera, ¿no? Y ahí también creo que lo importante es empezar a pensar con visión de futuro. Hay que empezar a construir instituciones, ¿no? Y hay que enfrentar el toro por las astas. Pero ¿cómo hacemos cuando instituciones como el Congreso de la República, por ejemplo, tienen un gran rechazo? Pero lo estamos haciendo. Este foro de Bicentenario, que por primera vez empieza a hablar las cosas así abiertamente, es el camino. Es decir, los ciudadanos que tenemos hoy en día mayores instrumentos que en el pasado, no tenemos que quedarnos callados. Mira, por ejemplo, y hay que utilizar también la tecnología. Para el tema de la corrupción, ¿no? Yo estoy investigando el tema de los blockchain, que es una revolución tecnológica que aplicada, por ejemplo, a los temas del Estado, podría asegurar que haya transparencia total en la forma como se hacen los movimientos de dinero dentro del Estado, por ejemplo. Eso va a ser opuesto por los políticos que no quieren transparencia. Yo creo que si alguna revolución tenemos que hacer, es ese tipo de revolución. Si la gente debe buscar o tener una razón suficiente para salir a la Plaza Martín a reclamar, que sea eso. Queremos blockchain, queremos transparencia en el Estado. El cambio no puede venir de arriba, va a tener que venir de abajo definitivamente. Totalmente, porque los de arriba tienen intereses muy particulares que justamente impiden el cambio, ¿no? Los ciudadanos tenemos que encontrar una voz o varias voces, ¿no? que justamente impulsen el cambio. Ahora, no hemos sabido enfrentar en lo absoluto todo el tema del caso Lavallato, ¿no? Todo lo contrario, se paralizó la inversión pública en un momento cuando explotó esto. Claro, pero eso es nuevamente quedarnos si quieres tú, no en la anécdota o en el corto plazo. Yo pienso hacia adelante, ¿no es cierto? Urge una reforma política, sin ninguna duda. Urge pensar en cómo financiar a los partidos con total transparencia. Por supuesto que sí. Urge crear una conciencia ciudadana de que la política debe ser el arte de lo posible, ¿no? Y no simplemente pues el arte de a ver cómo me hago yo rico, ¿no? De manera fraudulenta. Y claro, la corrupción a gran nivel y a pequeño nivel también, ¿no? Totalmente. Ahora, cuando hablamos de qué país ha podido lograr tener un proyecto de crecimiento, de desarrollo, ¿a quién podemos ver? Quizás ir a Escandinavia sea un poco lejano para nuestra realidad, pero en la región, ¿quién ha logrado consolidar un consenso y ejecutarlo? Bueno, mira, a ver, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. Son necesarias. ¿Sí? El año 60, ¿sí? Chile, Perú, no había mucha diferencia en términos de PBI per cápita, ¿no? Del tamaño económico del país, ¿no? Hoy en día Chile tiene un ingreso per cápita mucho mayor que el nuestro. Tiene un nivel de organización de la sociedad también mayor que el nuestro, a pesar de que no tienen los recursos que nosotros tenemos. El ejemplo más paradigmático en realidad es comparando con un país lejito, que es Corea del Sur, ¿no? Que efectivamente el año 60 tenía un ingreso per cápita incluso menor, y hoy en día tiene un ingreso que es como 3 o 4 veces mayor. Son los tigres del Asia y el Perú tendría que ser uno de los pumas de América Latina. Por supuesto, y con la diferencia de que ellos partieron de no tener recursos. Entendamos eso, nosotros somos un país bendito en términos de recursos. Bendito por un lado, pero por otro lado esos recursos también pueden ser una desventaja de alguna manera. Bueno, ha sido una desventaja porque produjo una cierta flojera, sí, ¿no? A eso le llaman la enfermedad holandesa, sí, ¿verdad? Pero, a ver, bien utilizado, debería ser hoy día un impulso total. Lo que tenemos que hacer es mirar con ojos distintos, creo yo. Miren lo que está pasando en África. En África se está dando una revolución tecnológica. Nosotros nos hemos pasado, fíjense, en los últimos 60 años tratando de aumentar el grado de bancarización, por ejemplo, ¿no? Y hemos hecho apenitas un progreso, creo que estamos ya cerca del 40%. El 30% de los hogares tienen acceso a Internet, por ejemplo, estaba leyendo a nivel nacional. Sí. Pero en Kenia, en un periodo de 10 años, pasando del 10% de bancarización a más del 50% de bancarización, ¿no? A través de utilizar la tecnología, ¿no? Teléfonos móviles como movimiento. Aquí tenemos un montón de barrera para que esas cosas se den, porque tenemos una organización económica pues que privilegia todavía los oligopolios, los monopolios, el interés privado, y esas cosas hay que romperlas. La economía del Perú tiene que adaptarse al siglo XXI. ¿Ves un cambio de enfoque en este nuevo gobierno o no? ¿En busca de eso? Mira, yo creo que este gobierno comete quizás el mismo error que han cometido otros tantos, que es la desesperación de hacer cosas, no importa qué.
¿no? Porque ir a decirle a los gobiernos regionales, necesito 2 obras, dime 2, o sea, sin necesidad de una priorización. Eso es justamente porque nunca se les dio por decir, bueno, armemos un plan nacional de infraestructura, determinemos desde el punto de vista del Estado y de nuestros objetivos estratégicos qué es lo que necesitamos, cuántos puertos necesitamos, qué tipo de carreteras, a dónde. Y hemos dejado siempre que sea, digamos, desde el lado privado, donde surjan buenas ideas, pero desarticuladas desde un punto de vista estratégico, porque no te dice a dónde quieres ir, ¿verdad? Entonces, mientras eso no cambie, vamos a tener lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que son carreteras que no van a ninguna parte, sí, ¿no? Puertos que compiten entre ellos, ¿verdad? Aeropuertos que se hacen, o sea, que se empujan sin los estudios necesarios, ¿no? O hechos de la forma más estrambótica desde el punto de vista del financiamiento posible, ¿no? Tipo chinchero. Es lo que decía en una entrevista acá en RPP el exministro de la Producción, Piero Ghezzi, decía, el tema de la diversificación productiva no tiene por qué ser un tema del Ministerio de Producción, tendría que ser un tema a nivel nacional, claro. Por ejemplo. Bueno, en realidad, fíjate, me encanta escuchar eso. Una de las cosas que yo pude observar alguna vez en una reunión de gabinete a la que fui invitado, ¿no? Es cómo los ministros luchan por su sector, sí, como si fueran feudos, sí, ignorando un dato simple de la realidad, que los problemas son multisectoriales. La informalidad no es un tema de impuestos o del MEF. La informalidad es un tema de informalidad de vivienda, informalidad en sistemas de salud, informalidad en la educación. Tenemos informalidad que es transversal, transsectorial. Entonces los problemas hay que enfrentarlos a través de ese esfuerzo de colaboración, porque si no lo que sucede es que abres una carretera y causas malaria, ¿no? Y eso sucede a cada rato, ¿no? Entonces necesitamos que el gobierno, mira, tenga 2 cambios fundamentales. Primero, una mirada de futuro para que entienda cómo lo que se espera, los riesgos, las oportunidades puedan ser incorporados en el diseño de políticas públicas, sí, hoy. Porque eso es lo que estoy hablando. Cuando yo hablo del futuro, no estoy hablando porque me encanta la ciencia ficción, que me encanta, ¿no? Sino porque realmente están sucediendo cosas que tienen un impacto sobre las cosas que deberíamos hacer hoy. Ese es lo primero. Y lo segundo, sí, es una mirada, acostumbrarse a una mirada transsectorial. Sí. Olvídense eso ya de que yo soy dueño de mi sector, sí, y tú no te metas y cosas por el estilo. O yo soy empresa privada, tú eres el Estado, o sea, también tiene que haber ahí una confluencia, ¿no? Exacto. ¿Qué nos corresponde a los ciudadanos? Nos corresponde estar vigilantes y nos corresponde no quedarnos callados. Yo veo mucho ruido, por ejemplo, mucho griterío en Twitter, etcétera. Sí. Cambiemos eso, cambiemos el odio y empecemos que el ruido sea de ideas, que el ruido sea de búsqueda de consenso, que el ruido sea respetuoso, ¿no? Y ahí pues me dirán, yo soy un idealista. Bueno, sí, seguramente soy un idealista, pero mira, las grandes transformaciones han empezado así. Y el idealismo va a hacer un país feliz, ¿no? Es algo, claro, que incluso se mide, ¿no? A mí me da ganas de poner en las calles, como ponían en Argentina en algún momento, basta de realidad, queremos utopías. Bueno, forjemos una utopía linda, ¿no? Un Perú donde efectivamente un niño que nazca en San Juan del Lurigancho tenga las mismas oportunidades de un niño que nace en San Isidro, en La Molina, etc. Claro. Eso pasa por mejorar los servicios públicos, ¿no? Está bien, perfecto, pasa por los servicios públicos, asegurar la educación, la alimentación básica, etc. Pero de eso se trata, ¿eh? Claro. No se trata de determinar ganadores, ¿no? Pero tampoco se trata de condenar. Porque en la medida, en la pobreza, claro, en la medida en que uno no rompa eso, ¿no? La pobreza va a seguir heredándose. Así es. Y vamos a ser muy frágiles, además, ante cualquier choque que externo, pueda haber, claro, ¿no? Efectivamente. O el fenómeno del niño, como hemos visto también, ¿no? Que planteó un momento interesante también, la desgracia, ¿no? Fue un momento de unidad. Claro, pero ahí tú tienes justamente, esas se llaman señales de futuro, ¿no? Tú tienes allí identificada una fuerza, la sociedad. Cuando se les plantea un norte, cuando se canaliza su tremendo potencial, ¿no? de emoción, de decisión, etcétera, las cosas cambian. Entonces, si por ejemplo llegamos a hacer que la gente entienda que pagar impuestos no es una maldición, que pagar impuestos implica, como en los países escandinavos, ¿no? La posibilidad después de tener servicios públicos de calidad, desempleo, o sea, mejor dicho, condiciones para cuando uno está en desempleo de calidad, etcétera. Pero mientras sigamos siendo unos cuantos los que pagamos los impuestos y el resto solamente exigiendo derechos,
sin asumir que tiene responsabilidades, las cosas no van a cambiar. Ahí tenemos la tarea de los ciudadanos, ¿no? De decirle, no, ¿cuánto ganas? Por más poquito que ganas, algo tienes que contribuir, porque de todas maneras tú tienes acceso a la luz pública, al servicio de agua pública, a la seguridad, etc. Y eso debe empezar desde el colegio, ¿no? Ahí, por ejemplo, nuevamente, el enfoque multisectorial, ¿no? La educación no puede estar, digamos, no puede ignorar la realidad, ¿no? Perfecto, perfecto, Carlos. Carlos Anderson, presidente del Instituto del Futuro. Volvemos todavía con más, con El País Digital. La alfabetización digital, el gobierno digital y el Open Data o la transparencia, el poder tener la información de manera amigable a través de la tecnología son puntos claves para mirar un país hacia el futuro, para mirar al Perú hacia el 2021. Veamos un informe. A diario, miles de peruanos pierden tiempo realizando trámites. Las largas colas, traslados y deficiencias en el sistema hacen que una gestión se convierta en un viaje que puede llegar a consumir horas. Del otro lado del mostrador, los trabajadores deben lidiar con gran cantidad de papeles, requerimientos y consultas que dificultan la atención. Esta situación podría ser diferente con el desarrollo de herramientas digitales que permitan a las instituciones públicas simplificar los procesos para beneficiar al ciudadano. Necesitamos un ente rector de las tecnologías de información y comunicación o de las políticas digitales, porque vemos nosotros con mucho interés, por supuesto, porque los sectores van utilizando digamos, a las TIC o a las soluciones digitales para tratar de ser más eficientes, y eso está muy bien. La Secretaría de Gobierno Digital trabaja desde hace 15 años para crear la infraestructura base que permita alcanzar un estado digital. Esto habilitaría que los distintos trámites y servicios se den a través de Internet con toda la información de las instituciones públicas en un solo espacio que facilite el acceso a otras entidades y a la ciudadanía. Que tú tengas predictibilidad sobre un proceso, que sepas que te va a costar 20 soles, que son 7 pasos, que tienes 4 requerimientos y que está en 3 días. Y eso debería ser para todos los procesos del Estado. Y que los puedas pagar con tu celular, con tu tarjeta de crédito, porque lo que tienen que hacer es poner al ciudadano al centro. Mientras se trabaja en la infraestructura que se requiere para un gobierno digital, es importante preparar a los peruanos para esta reforma. Un reciente estudio de la OLATICS muestra que algunos peruanos no usan Internet porque no saben cómo hacerlo o incluso desconocen de su existencia. Estos son algunos de los obstáculos que deberán superarse para que un gobierno digital beneficie a todos. Personas que ya se retiraron de la vida productiva, si no tuvieron algún tipo de exposición a los temas digitales durante sus años laborales, cuando dejan de trabajar se les hace muy complicado porque no tienes muchos espacios de alfabetización digital. Un país digital beneficia a los usuarios al poner al alcance de un clic la información. Además, elimina la necesidad de traslado, reduce el uso de papel y la burocracia entre instituciones. Además de construir las bases necesarias para su implementación, se requiere que el Estado desarrolle una estrategia para integrar nuevas habilidades digitales a las actividades diarias de los peruanos, a través del acercamiento a la tecnología en todos los sectores. Bueno, y para hablar sobre ese tema queremos presentar a Angélica Matsuda, ella es gerente general de Fuera de la Caja Soluciones. Angélica, gracias por acompañarnos. Y en principio, entender el diagnóstico. ¿Cuán rezagados estamos, por ejemplo, en lo que es transformación digital? ¿Los peruanos sabemos, aprovechamos las nuevas tecnologías o no? Yo creo que mucho cuando hablamos de transformación digital hablamos de uso e implantación de tecnología dentro del Estado, dentro del país. Y creo que no es tanto transformación de hablar de cómo empezamos a trasplantar tecnología dentro del Estado, sino cómo este cambio se va dando, ¿no? Cómo la visión del Estado va dando este cambio, cómo la velocidad con la que hacemos este proceso va generando satisfacción y va generando, digamos, bienestar para la gente, ¿no? Hoy por hoy, el uso del Internet, a pesar de que ha ido aumentando, digamos, de manera creciente a nivel nacional, creo que todavía no estamos aprovechando lo suficiente. Y de hecho, todavía hay un uso bastante desigual
¿no? En tres campos, digamos, o en 4, diría yo. Primero, un uso desigual respecto de los menos jóvenes, y estamos hablando de los de mayores de 60, ¿no? Que hoy tienen un uso de Internet del 22% más o menos frente a un 90% de lo que tienen los jóvenes entre menos de 18 o incluso menos de 34 años. Y esto tiene que ver con un tema de la cultura arraigada, claro, y de, digamos, también que genera cierto temor, sí, y cierto desinterés. A lo nuevo. A lo nuevo, exacto, ¿no? Y entonces ahí hay una brecha de cómo trabajar con esta población, digamos, menos nacida, menos nativa digital, sí, para empezar a involucrarlos en este proceso, ¿no? Igual, digamos, hay todavía frente a toda esta juventud y a todos estos millennials que ya nacieron digitales, que todavía usan mucho Internet para las redes sociales, pero todavía no la usan para temas de capacitación, por ejemplo, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con el poco acceso o el costo que ellos mencionan para poder acceder a este proceso, ¿no? Un segundo grupo que creo que es una brecha importante para tratar de generar una mirada, que es el tema de los menos urbanos, y estamos hablando de la población rural, ¿no? Y ahí también, digamos, hay todo un espectro de cómo el Estado debiera darles una mirada de alfabetización digital para que ellos puedan aprovechar de igual manera este proceso. Sí. Hay una explosión del uso de los móviles, digamos, ¿no? Que ha llegado a la población rural. De hecho, hoy el 50% de la población rural ya cuenta con móviles. Sin embargo, son móviles básicos, ¿no? Y entonces no tienen acceso a data, por ejemplo, o a uso de Internet, y eso también es un tema, ¿no? Y un tercer grupo que creo que también se puede ver es por el tema de los menos ingresos, ¿no? Los que tienen menos ingresos. De hecho, uno puede mirar que casi el 87% del nivel socioeconómico A usa Internet. Sin embargo, lo usa en el 21% solo para temas de educación. Si uno mira el sector D, por ejemplo, ¿no? Está mirando que básicamente el 40% usa Internet, pero para temas de capacitación, educación u otros temas, solamente el 5% lo hacen, ¿no? Entonces, en general, hay una brecha en el uso. Ya hay un mayor acceso al tema de la tecnología, pero todavía no lo estamos aprovechando suficientemente, ¿no? Y esta situación que estás describiendo, entonces lo que está haciendo es agudizando la brecha, agudizando la desigualdad social en nuestro país. Yo creo que no diría hoy tan contundentemente que es agudizar la desigualdad. Lo que sí estamos viendo es una brecha de poco aprovechamiento de los beneficios que lo digital nos podría traer, ¿no? En otros países, por ejemplo, el tema de lo digital se está aprovechando en distintas esferas, desde resolver problemas como temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? En donde hoy, por ejemplo, en Singapur, un gobierno local está usando temas de analítica, ¿no? Y de inteligencia artificial para poder detectar en el 85% de celeridad el tema de hechos delictivos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos en un espacio tan básico como es el colegio? Hablo de colegios públicos, por ejemplo, donde pueden tener las computadoras, pueden tener el acceso a Internet, no todos lo tienen, pero pueden tenerlo, y en el mismo colegio no lo aprovechan, porque es muy complicado pedirle a un muchacho de 16 años, 15 años, que no entre en las redes sociales y que esté buscando temas educativos, pero en el seno del colegio es donde deberían promoverse esos tipos de cosas. Sí, creo que han habido varios esfuerzos de parte del Estado de tratar de entrar capacitando, digamos, a los docentes, ¿no? Y también a los alumnos. Creo que lo que hay que buscar son, digamos, maneras menos tradicionales de llegar a los chicos, intentando entrar educación con videojuego, por ejemplo, ¿no? Creo que mucho se aprende de la tecnología haciendo, ¿no? Y eso también va no solamente para los estudiantes de las escuelas, sino también para los ciudadanos. Muchos de los ciudadanos nos da temor porque vemos como una cosa muy teórica, abstracta o fuera de nosotros. Sin embargo, ahí, por ejemplo, el Estado puede ayudar mucho en este aprender haciendo cuando pone servicios digitales al ciudadano. Y el ciudadano se ve obligado, por ejemplo, a sacar una partida de nacimiento, o ya lo puede hacer vía Internet. De hecho, al principio le costará, pero luego verá que es mucho más sencillo y es beneficioso. O sacar un pasaporte o una revalidación de brevete. En el caso de las empresas, lo mismo. SUNAT, por ejemplo, ¿no? Es un gran gatillador como Estado al poner los comprobantes electrónicos. Todos los profesionales tienen que dar recibo por honorario electrónico, o las empresas tienen que empezar a dar facturas electrónicas. Eso genera que
de modo propio las empresas también empiecen a digitalizarse, ¿no? Entonces, quizás una de las primeras cosas y una de las primeras conclusiones es que el Estado, poniendo al servicio, digamos, servicios digitales electrónicos, puede ser un enorme gatillador de por sí del tema de capacitación digital en ciudadanos, en empresas, ¿no? y en general en los colegios. ¿Y cómo va ese desarrollo de un gobierno electrónico, un gobierno digital? Yo creo que hoy hay muchos retos en el Estado. Se empezó por muchos años en el tema de infraestructura y en eso, digamos, hemos ido avanzando. Hoy el 100% de las capitales de provincia están conectados con fibra óptica y hay un proceso, digamos, de ir haciendo las conexiones hacia las capitales de distritos y también luego a los centros poblados. Y ese es un proceso de infraestructura que es vital, que es básico para que realmente podamos hacer el uso y el aprovechamiento del Internet. Pero como decimos siempre, una cosa es la carretera y otra cosa es los carros que van a pasar encima de la carretera y quienes van a usar y conducir esos carros. Y entonces ahí hay una serie de capas en donde todavía creemos el Estado debiera poner una estrategia más clara y más firme para poder ir avanzando en el uso de esa carretera. Y las reglas, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta cuestiones de seguridad al momento de usar también Internet. Correcto. Yo creo que mucho del rol que tiene que recuperar el Estado en materia de lo digital es tener un Estado con un rol más estratégico, que tiene que ver con cómo dar una visión y un norte claro de qué queremos para Perú hoy. Además del tema de conectividad, que es básico, queremos servicios electrónicos, queremos abrir la data, queremos una relación de confianza con los ciudadanos, ¿no? Y eso implica generar estándares, ¿no? Para todos, para que todas las entidades puedan poner esos servicios de manera igualitaria, generar una política también de ciberseguridad, ¿no? Sí. Que genera confianza también con el ciudadano. Por ejemplo, historia clínica, ¿no? Si uno quisiera poner historia clínica en el Estado para todos, una gran cosa, pero uno como ciudadano quisiera saber si es que su información de salud va a ser usada, va a estar bien resguardada, y entonces es importantísimo que para que esto despegue haya una confianza en el tema de la privacidad con la que van a ser tratados los datos. Angélica, ¿no? ¿Y cómo derrumbamos esas barreras que nacen a veces del propio Estado, ¿no? A veces por falta de capacidades para ampliar las tecnologías y a veces hasta por un tema de corrupción, de poca transparencia, porque así conviene más. Si tengo 20 papeles y no puedo, digamos, la transparencia digital te da otro mundo, ¿no? Sí, yo creo que, claro, en el sector público hay muchas dificultades per se, digamos, para poder hacer innovaciones y generar, incluir tecnología. No siempre es porque es un funcionario que no quiere, sino que muchas veces también el sistema hace difícil generar, por ejemplo, un tema de intolerancia al fracaso, ¿no? Poder hacer cosas distintas, novedosas, y por eso yo realmente rescato mucho aquellos funcionarios que, a pesar de estas dificultades, ¿no? A pesar de tener que trabajar con plata de todos los peruanos, generar riesgo y generar innovación, lo hacen, digamos, ¿no? Entonces, de manera que también trato de salvar, digamos, el hecho de que hay muchos funcionarios que quisieran hacerlo, pero quizás el sistema del sector público es más complejo en términos de que la plata es de todos los peruanos, en términos que hay una aversión más al riesgo, en términos que también los procesos y de generación de confianza, de abrir el espacio entre lo público y lo privado, generan todavía un trabajo por hacer, digamos, ¿no? Hoy todavía el Estado desconfía un poco del sector privado, que muchas veces trata de buscar, digamos, o se piensa que trata de buscar intereses individuales o particulares frente al interés colectivo, y esa desconfianza mutua, digamos, porque también al revés sobre la eficiencia y la transparencia, como mencionas, del sector público, genera que este proceso sea más lento de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces hoy debiera generarse un proceso de confianza en paralelo que ayude a avanzar en este proceso. Los portales de transparencia, por ejemplo, que ya comenzaron hace varios años, ¿qué función han tenido en esta idea de tener un gobierno con una data más amigable? Yo creo que ha sido, hay una heterogeneidad respecto de lo que cada entidad, y ha sido muy de entidad por entidad, ha ido generando como estrategia para abrir sus datos. Y abrir sus datos, además, con una mirada de transparencia, pero que también
con una mirada de que se pueda usar esa información, por ejemplo, por el tema de los desarrolladores tecnológicos que pueden con esa data trabajar y crear soluciones fantásticas, digamos, para la ciudadanía, como estamos hablando en temas de agua o en temas de movilidad y transporte urbano, si tuviéramos esa data abierta. Hoy ese proceso ha ido, digamos, entidad por entidad. Hay entidades que han sido mucho más abiertas, con una estrategia mucho más focalizada para generar esa apertura. En general, aquellos que están ligados a estándares internacionales, llámense superintendencias o algunas entidades que han sido como, digamos, más proclives a abrirse a la información. Todavía hay un camino por recorrer. Ya felizmente hay una autoridad en el tema de transparencia, hay un esfuerzo del Estado por generar esta página de gov.pe, que lo que intenta de alguna manera es, digamos, tratar de hacer más fácil las transacciones en el Estado. Han mezclado ahí los temas de apertura de información, y yo creo que... Quizás las municipalidades mismas, ¿no? Yo pienso en la municipalidad porque es quizá la entidad más cercana al ciudadano, al vecino, y digamos que tenga toda su data abierta, que el vecino pueda ingresar, tener, digamos, información de su vecindario, sería genial y le daría incluso más confianza en las autoridades. Sí, yo creo que hoy eso, hay ya ejemplos concretos. La Municipalidad de Miraflores, por ejemplo, ganó un premio de buenas prácticas gubernamentales el año pasado por poner un sistema integrado en temas donde le da una voz al ciudadano para que el ciudadano se convierta en el protagonista, informando de qué está pasando en su distrito y en su comunidad, ¿no? Es vigilante, es proveedor de información, ayuda se convierte en un trabajador más de la municipalidad, digamos, ¿no? Y ese proceso de que yo, municipalidad, confío en ti, ciudadano, y en tu información, y yo, ciudadano, confío en ti, en que vas a hacer algo con lo que yo te estoy diciendo, es un proceso vital, ¿no? Este tema de la confianza en el tema tecnológico es fundamental, ¿no? Incluso para los temas de seguridad y tal, ¿no? De hecho, por eso que nosotros creemos que desde la sociedad civil hay muchas hoy alternativas que se están generando para que esta confianza empiece a darse, porque quizás ese es el motor de acelerador para que el sentido de urgencia en el Estado empiece a moverse con mayor velocidad, ¿no? De hecho, una de las cosas que hemos intentado nosotros emprender en el último año es una iniciativa de Perú que lo que busca es eso, generar confianza un poco entre los actores ciudadanos, empresas, expertos tecnológicos, las universidades, para que con el Estado se puedan generar soluciones tecnológicas potentes que resuelvan problemas sociales y que el Estado lo pueda escalar, ¿no? Y eso creo que ayuda también, es una manera de ayudar a que este proceso cambie más. Y ya para terminar, Angélica, ¿estamos formando los desarrolladores tecnológicos que necesitamos? Sí, yo creo que hoy hay mucha energía y mucho movimiento en las universidades por tratar de formar jóvenes que estén hoy mirando la tecnología, pero aplicado en problemas ciudadanos y en problemas sociales. Todo este boom de las hackatones que se están dando en las universidades está ayudando a generar una serie de soluciones que pueden permitir acelerar este proceso de uso de lo digital para resolver problemas que nos preocupan a todos. Creo que lo importante va a ser cómo es que esto se escala, cómo el Estado puede coger estas soluciones y que no se queden en un cúmulo de banco de soluciones, sino que estas soluciones puedan ser probadas dentro del Estado y puedan ser escaladas. Eso es parte de lo que estamos haciendo, digamos, en Perú con el esfuerzo, digamos, de muchas de las empresas que nos están apoyando en eso, como Telefónica, Aporta y otros, ¿no? Perfecto, Angélica, muchas gracias por estar con nosotros. Ya fue Angélica Matsuda, gerente general de Fuera de la Caja Soluciones. Gracias por ayudarnos a pensar fuera de la caja. Gracias. Gracias. Otro tema clave a poner en agenda es la diversificación productiva, buscar nuevos motores para el crecimiento económico del país y no quedarnos dependiendo de las materias primas. Vamos a ver un informe al respecto. El Perú es un país rico en recursos naturales. El 71% de las exportaciones son productos que provienen de la agricultura, pesca y minerales, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. Pero estas no deberían ser nuestra única fuente de riqueza. Para competir en el mercado, hay que potenciar actividades que permitan que el país ofrezca productos con mayor valor.
Qué bueno que nos va bien ahora en los espárragos y en la agroindustria, pero ¿cuánto cuenta eso en el PBI? ¿Cuánto cuenta eso en el empleo? Entonces tendríamos que seguir buscando otras ramas. Corea, por ejemplo, lo ha hecho bien con ese modelo, pero logró exportar productos industriales y eso genera cadena, eso genera empleo hacia atrás. Hoy la agricultura emplea a 1 de cada 4 peruanos, pero estos solo generan el 7% de la producción del país. El trabajo de una gran mano de obra no resulta en más productos. Esto se debe a que aún no es común contar con tecnología que haga más rápida y automática la cosecha. El escenario es similar en otros sectores, donde aún no existe una cadena de trabajo que apueste por la innovación. De seguir así, la producción peruana perderá valor frente a otros países. Bueno, vamos a ir perdiendo competitividad de manera continua, ¿no? Ya no somos un país de salarios bajos, entonces no podemos competir simplemente con salarios bajos, tenemos que competir con calidad, productividad. Y si no nos ponemos las pilas en eso, vamos a ser más dependientes, más pobres. La diversificación productiva apunta a mejorar e innovar en los sectores económicos actuales, además de potenciar otros para que se sumen a la producción nacional. Una forma de prepararse es la educación. Las universidades e instituciones deben formar a profesionales que aporten con ideas novedosas, preparados para insertarse en un mercado que busca modernizarse. Se puede explotar a todas estas personas a punto de entrar y entrando al mercado laboral con todas estas medidas que incrementen su productividad para que de acá a 30, 40 años, cuando ellos salgan del mercado laboral, se tenga una economía mucho más sostenible en términos de crecimiento de largo plazo. Un país creativo usa la innovación para enriquecer la economía y prepara a sus trabajadores con el conocimiento y herramientas que necesitan para mejorar su trabajo. Junto con la búsqueda de nuevas industrias, el Perú podrá pasar de depender de productos básicos a potenciar sectores que mejoren el rendimiento a nivel nacional. Estamos con Gonzalo Vegaso, él es cofundador y director ejecutivo de Chasqui. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, el Chasqui nos recuerda, por supuesto, a nuestros chasquis del Imperio Incaico, pero lo que estamos viendo en tu compañía son unos chasquis modernos, unos chasquis digitales. Cuéntanos un poco. Sí, exacto. A ver, Chasqui, la visión de Chasqui es ser la plataforma de envío de paquetes rápido para empresas de e-commerce y retail en Latinoamérica. Sí somos chasquis modernos, somos una compañía de tecnología que trabaja en logística. No somos una compañía de logística que tiene tecnología. Explico un poco esto, ¿no? Nosotros hemos desarrollado algoritmos, aplicaciones, webs, para poder hacer los envíos de paquetería pequeña y mediana lo más rápido posible dentro de las ciudades en donde operamos. Nosotros operamos en Lima, en Buenos Aires, en la Ciudad de México y en Santiago, y solamente tenemos 2 años y medio, somos una startup. Entonces, producto de todo este desarrollo tecnológico, podemos llegar a entregar un paquete que, por ejemplo, tú puedes comprar online en máximo 2 horas, ¿no? Entonces, esto disrumpe lo que es la logística tradicional, que por lo general se demora 4, 5 o 6 días en entregar ese mismo paquete, ¿no? Nosotros tenemos integraciones tecnológicas, algoritmos que nos permiten esa velocidad y que básicamente la hacemos en las ciudades donde operamos. Claro, ¿no? ¿Qué ventajas competitivas viste, digamos, al plantear este emprendimiento tecnológico, ¿no? Para que, digamos, se desarrolle en un mercado complicado como el peruano? Sí, mira, el Perú, en general nosotros pensamos en Latinoamérica, es la visión que teníamos. Pasan varios problemas. El primer problema que tenemos nosotros es que nuestras direcciones no son estándar. Nosotros no tenemos el zip code, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces tenemos direcciones de la manzana H4, lote 27, que son imposibles de ubicar. Google Maps no te lo puede ubicar. Entonces veíamos ese primer problema. Veíamos un segundo problema, una tendencia global, y es que el consumidor, cuando compra online, quiere inmediatez, ¿no? Entonces, él ya no está pensando en entrar al mall, ya no quiere meterse a la ciudad, al tráfico, quiere comprar algo y que le llegue lo más rápido posible. Entonces, eso también veíamos en los consumidores en el Perú y en Latinoamérica, y lo que observábamos era que ahora la gran mayoría, a través de los celulares en el Perú, y están teniendo la primera interacción con la internet a través de celulares, están comprando a través del celular. Entonces, quieren tener una experiencia de usuario súper buena o tan buena como la puede tener alguien que utiliza Amazon en Estados Unidos.
Entonces nosotros observamos este tipo de situaciones y observamos también que la logística tradicional, que es una logística que se inventó hace más o menos 40 años en el envío de paquetes pequeños, no satisfacía las necesidades básicas de un consumidor moderno, que era inmediatez. ¿Por qué? Porque se había generado hace 40 años para entregar, por ejemplo, recibos de bancos o tu recibo de luz, y ese es otro tipo de bien, ¿no? Entonces nosotros empezamos a pensar cómo hacemos que esto se haga realmente rápido. Y, generamos una plataforma tecnológica que es 100% propietaria, hecha por nosotros, con tecnología basada en Lima y en Arequipa. Generamos una red de gente que se afilia a Chasqui para poder hacer esos envíos a nombre nuestro. Vendría a ser como una especie de modelo Uber, por ejemplo. Y lo tercero es que nosotros vamos y buscamos a los clientes que son corporaciones que tienen la necesidad de hacer estos envíos dentro de las ciudades rápido, ¿no? Entonces, al final, es la corporación la que va a presentarle a su cliente final la oportunidad de que reciba un paquete en menos de 2 horas, y eso es lo que hacemos. Pero no nos hemos quedado ahí nada más, sino que entregamos un paquete en 2 horas, podemos entregar un paquete en 1 hora exacta. Por ejemplo, tú llegas a tu casa a las 7:30 de la noche, no hay nadie que reciba antes, yo quiero que me lo entreguen a las 7:30 y estás dispuesto a pagar un poquito más, hacemos eso, ¿no? Podemos también entregar durante todo el día, porque hay clientes que te dicen, oye, lo puedes dejar, tengo un portero, lo entrego durante todo el día. Sí. Y para las pymes también tenemos servicios en donde no entrego en el mismo día, porque las pymes también nos decían, oye, buenísimo que entreguen rápido, pero ¿me puedes cobrar un poquito menos? Y nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa si lo entrego al día siguiente? Extraordinario. Entonces nosotros tenemos un servicio, por ejemplo, que desarrollamos con algunos amigos en Gamarra, en donde le llamamos el servicio Punche, le llamamos el delivery Punche, que es, yo entrego un paquete en 24 horas y te cobro 7 soles flat dentro de toda la ciudad de Lima. Con lo cual rompes un poco la industria que estaba entregando en muchos más días, ¿no? Claro. Ahora, tú hablabas, por ejemplo, del tema de las direcciones, que ha sido algo difícil, ¿no? Por no tener este código de área para llevarlas, ¿no? ¿Qué otros retos has tenido que enfrentar para comenzar una compañía como la tuya, una startup, en este ambiente que tenemos para las empresas en nuestro país? Mira, yo creo que hay 3 retos en principio. El primer reto es la calidad de los desarrolladores. Nosotros, para generar tecnología de primer nivel, como la tecnología que hemos logrado armar en Chasqui, que no tiene nada que envidiarle a la tecnología que, por ejemplo, usa Amazon en Estados Unidos, lo digo con mucho orgullo, hemos tenido que trabajar muchísimo para reclutar a los mejores desarrolladores del Perú, ¿no? Y eso nos ha tomado mucho esfuerzo, porque lamentablemente en el Perú solamente son 2 o 3 universidades que están haciendo ciencias de la computación en donde puedes encontrar este tipo de desarrollador. También tenemos institutos que están haciendo las cosas bien, pero realmente necesitas tú tener a lo mejor de lo mejor para poder hacer este tipo de emprendimientos. Y solo un comentario sobre ese punto de los desarrolladores. Estábamos hablando hace un momento con Angélica Matsuda y nos decía que esta brecha que hay digital entre, por ejemplo, el campo y la ciudad también se da entre mujeres y hombres. Sí, lamentablemente. Algo así. Exacto, lamentablemente. Y esto no es solamente un problema de Perú, es un problema que inclusive en Silicon Valley se da. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Silicon Valley 12 años, trabajé para Google, trabajé para ciertas otras startups, Microsoft e IBM, y ellos le ponen muchísimo punche a tratar de incentivar el desarrollo del estudio de la matemática por niñas y sobre todo las niñas, ¿no? Para que vean a la ciencia como algo que es interesante y que no se les diga pues que es una niña nerd, al contrario, es una niña cool porque es muy buena en matemáticas, ¿no? Sí. Entonces eso es algo que creo que no solo nos pasa a nosotros, ¿no? Sí. Gonzalo, cuando se discutió todo este tema del plan de diversificación productiva en su momento, hubo una discusión, temores, ¿no? La nueva industrialización, pero el plan no va para nada por el tema de buscar, digamos, nuevas industrias, sino nuevos sectores a impulsar, y uno de ellos es, por ejemplo, los servicios, las tecnologías, digamos. ¿Hay el ambiente, hay el entorno para el desarrollo, digamos, de empresas como la tuya? ¿Hay las capacidades en este país? Sí, mira, es una muy buena pregunta. Estamos evolucionando. Yo he tenido la oportunidad de participar con un grupo de compañeros en un estudio que hicimos con el MIT de Boston, la universidad. Y lo que trajimos es un marco de referencia para hacer de que nuestro ecosistema emprendedor en tecnología, por ejemplo, en el Perú aumente. ¿Qué necesitas? Necesitas un trabajo coordinado entre todos los actores, donde el emprendedor es súper importante, porque sin emprendedor no tienes nada, ¿no? Pero tienes que tener a la escuela, o sea, a la universidad, que te ayude a tener los elementos para generar innovación basada en ciencia.
Tienes que tener, por ejemplo, al gobierno para que te ayude y fortalezca ese pequeño ecosistema. Tienes que tener a las corporaciones, que son las que van a decir, oye, yo tengo estos retos, me los puede resolver una startup, y tener la capacidad también de que si ellos no pueden generar innovación, puedan comprar innovación a través de comprar una startup, ¿no? Entonces todos estos elementos subyacen ya en el Perú, ya los tenemos, solamente que no habían estado trabajando coordinadamente. Teníamos también incubadoras, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos planteando es concentrarnos en 2 o 3 cosas para hacer de que esto funcione integradamente. Primero, el espíritu emprendedor. Todos los peruanos tenemos espíritu emprendedor y decimos Perú, el país de los emprendedores. Eso estoy totalmente de acuerdo. Logramos lanzar una compañía y que la compañía avance. Pero lo que no tenemos nosotros es el espíritu de innovación, de realizar empresas basadas en una innovación verdadera y que impacte en el mundo, ¿no? ¿A qué me refiero? Es innovación basada en ciencia, por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo tangible. De alto valor. De altísimo valor, ¿no? Por ejemplo, este es un caso real. En MIT se gradúa una chica que tenía un problema de intolerancia al gluten. Entonces ella se gradúa y dice, oye, yo voy a poner una panadería en donde solamente se venda pan para los intolerantes al gluten, ¿no? Buenísimo. Bueno, ese es emprendimiento, fantástico. Pero no es un emprendimiento basado en innovación. Lo que es un emprendimiento basado en innovación y que ella terminó haciendo es generar un device o un aparatito que te permita tocar los alimentos y ver si tienen o no tienen gluten, ¿no? De tal manera que con ese aparatito tú puedes pasárselo a todo el mundo y generas un impacto global y no solamente tu panadería en la esquina, ¿no? Claro, local. Claro, entonces lo que nosotros tenemos que incentivar es, el Perú tiene espíritu emprendedor, pero no tenemos ese espíritu de innovación basado en ciencia. Y hay otros problemas detrás de eso. Es que no tenemos PhDs. Hay muchísimo PhD peruano trabajando en universidades muy prestigiosas en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen el acceso a los grants, el dinero para poder mantenerse ahí, tener los mejores laboratorios. Entonces, claro, la universidad tiene que jugar un rol ahí, ¿no? ¿Cómo puedo generar ciencia para luego generar emprendimiento? Es a través de esto. Ahora, finalmente también necesitas una gran industria o un clúster que te permita un emprendimiento de clase global, ¿no? Y lo que nosotros hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión es que tenemos ciertos elementos en donde somos únicos en el mundo y de tal manera que si tienes un emprendedor que trabaja ahí puede generar algo muy grande. Lo primero es la biodiversidad. Claro, generar emprendimientos basados en la biodiversidad son emprendimientos científicos. Llámese, voy a Tambopata y encuentro una plantita y ahí saco la cura para el siguiente mal de todos. Sí. Es un emprendimiento científico, entonces tenemos que tratar de hacer eso. La nueva quinina. Por ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de emprendimiento solamente se va a lograr con investigación, con ciencia. El emprendimiento, por ejemplo, como el mío, Chasqui, no es un emprendimiento que va a llegar a ser una gran empresa global, por más de que yo quiera, porque, por ejemplo, es un problema regional, es un problema de los mercados emergentes. En Estados Unidos ya FedEx, UPS están entregando rapidísimamente, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es generar un emprendimiento en biodiversidad que sí tenga impacto a nivel global. ¿Por qué? Porque la biodiversidad del Perú solamente la tenemos nosotros. Claro, es única. Es única, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esto. No lo vamos a ver en 5 años, probablemente lo vamos a ver en 30 años, pero tenemos que empezar, ¿no? Si no, no hacemos las cosas. Y vamos a hacer los chasquis de tu mensaje. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo Vegaso, cofundador de Chasqui. Bueno, y si usted quiere participar de este evento, puede ingresar a la página web www.joinus.com e buscar el primer foro Integración al Bicentenario, donde le saldrá esta página web. Se realizará el viernes 11 de mayo desde las 7 de la mañana en el Westin Hotel de San Isidro y simplemente baja por acá y le da la opción comprar ahora. Ya solo faltan 3 años para cumplir los 200 años de nuestra independencia. Hemos escuchado 3 propuestas para ver cuál es el país que queremos. Claro, lo importante es comenzar. El tiempo es muy corto al 2021, pero lo importante es poner estos temas en agenda y creo que ha servido para entender cuáles son los puntos claves que hay que trabajar en ese sentido, ¿no?
Y recordar que el 11 de mayo celebramos el primer foro Integración al Bicentenario. Muchas gracias por acompañarnos. Con el compromiso de Telefónica, Gloria y Bacus.